Shalom, shalom, mis amados hermanos. Que la paz del Todopoderoso esté con ustedes, con toda su familia y con todos aquellos que se conectarán con nosotros de una forma en vivo o en diferido. Que el Santo bendito sea, bendiga, les guarde. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes que se conectan con nosotros jueves a jueves a través de la enseñanza que tenemos de la porción semanal. Que el Santo bendito sea, te dé el don de la sabiduría, del entendimiento y el discernimiento, que puedas captar lo más profundo de la palabra y que puedas ser impartida en tu vida de tal manera que puedas tener esa información y llevarla a lo más profundo de tu vida, al diario vivir, que tú puedas aplicar cada elemento y cada circunstancia en la vida. El Eterno, quien es bendito, te dé las herramientas para poder canalizar cada área de tu vida, más cuando pasamos ciertas vicisitudes, cuando pasamos ciertos conflictos, cuando pasamos ciertas pruebas, ciertas tribulaciones en nuestra vida, y muchas veces carecemos no solo del conocimiento, sino carecemos de esas herramientas que nos ayuden a nosotros a tomar una decisión correcta, basada en la Torah, aplicada en el conocimiento de la voluntad del Creador, y que podamos salir airosos, exitosos, de tal manera que tengamos el apoyo del Creador en cada una de nuestras decisiones. Que el Santo bendito sea, te dé esas herramientas que tú necesitas, tanto para tu salud, para tu familia, para tus hijos, para tu descendencia, para tu economía, para tu administración, para tu trabajo, para cada uno de tus proyectos. Que el Santo bendito sea, te dé y te proporcione esa herramienta que tú necesitas. Damos gracias al Creador porque nos ha permitido un día más y estamos agradecidos, sumamente agradecidos con el Creador. Pues hoy nos toca una porción muy interesante de muchos elementos que podríamos pasar días, semanas, hasta meses hablando de ellos, pero nos toca solo un impartimiento pequeño de la porción. Hoy nos toca la parashá número 8 del ciclo anual del estudio de la Torah. La palabra país, lat, y significa y envió. Y envió. Lo hallamos en el libro de Génesis, capítulo 32, versículo 4, al capítulo 36, versículo 43. Y la que compega y la que nuestros sabios han adherido con la Haftará es el profeta Obadías, capítulo 1, versículo 1 al 21. Y tenemos también el Brit Hadashah, el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 1 al 44. Esta porción es muy profunda, muy interesante, de muchos elementos que nos ayudarán no solo a entender la Torah, sino también a entender a nuestros patriarcas y sobre todo a entender hoy en el siglo XXI nuestra vida, nuestro diario vivir, cada cosa, circunstancias que nos pasan en la vida, y muchas de ellas están apegadas a la Torah. Únicamente que se nos dificulta el conocimiento y la aplicación de cada una de esas áreas del conocimiento de la voluntad del Creador. Hoy le he puesto por tema la tenacidad y la perseverancia del hombre con el Eterno. Y esto es muy interesante en el siglo XXI porque hoy hay tantas cosas en el mundo que al hombre se le vuelve oscuro la conexión con el Creador. Se le vuelve y se le torna muy común hoy en día tener una relación con el Creador, porque hay tantos desafíos allá afuera, hay tantas distracciones que nosotros perdemos la perspectiva, perdemos lo sagrado por lo común,
Y es ahí donde nuestra vida se vuelve sin sentido, nuestra vida se vuelve sin objetivo y nuestra vida se vuelve sin una visión. Cuando nosotros sacamos al creador de la jugada, o nosotros decimos sacamos al creador de la ecuación, todo por cuanto vayamos a hacer no va a calzar, no va a cuadrar. Y es ahí donde vienen las dificultades, las tribulaciones, los problemas de la humanidad, y muchas veces lo queremos reflejar o nos queremos justificar con cualquier cosa en este plano físico, cuando los factores erróneos o todo aquello que nos causa un sufrimiento, un dolor, una angustia en la vida, viene por mis actos, viene por mis consecuencias, viene por mis acciones, cuando no reconozco realmente lo que estoy haciendo, o sé lo que estoy haciendo, pero no quiero reconocerlo delante de la humanidad. El Santo bendito sea nos dé esa capacidad para ser sinceros, ser honestos y sobre todo ser íntegros delante del Creador. Antes de empezar, quiero hacer un resumen de la porción que nos toca esta semana. Y dice, Jacob vuelve a la tierra de Israel luego de pasar 20 años de vivir en Harán. Envía a emisarios al encuentro con su hermano Esab, con grandes presentes como regalos, con la esperanza de encontrar una reconciliación con su hermano. Pero los emisarios reportan que su hermano Esab está en camino hacia su encuentro con únicamente 400 hombres pero muy armados. Jacob se prepara para el acontecimiento de una guerra, ora al Creador y por lo tanto envía un regalo a Esab que contenía cientos de ovejas y de vacas para apaciguar su ira. Esab también en esa noche, Jacob atraviesa su familia, la familia por el río Yabor. Pero Jacob queda al otro lado del río y se encuentra con un ángel que personifica el espíritu de Esab, con quien lucha hasta el alba. Pero en el encuentro y la lucha, Jacob es dislocado de la cadera, pero derrota a la criatura, y quien luego le da el nombre de Israel, que significa aquel que prevaleció por sobre lo divino. También luego miramos que Jacob y Esab tienen su ansiado encuentro, se abrazan, se besan, pero luego se separan. Jacob se queda en Shechem, donde compró territorio para asentarse allí, que luego cuyo príncipe de Shechem secuestra y viola a la hija de Jacob, a Dina. Luego de ese acontecimiento tan lamentable, sus hermanos Leví y Shimón vengan la desgracia y la deshonra de su hermana, matando a todos los varones de la ciudad de Shechem. Luego del tercer día de que ellos se encontraban circuncidados, en el momento que era lo más difícil, lo más doloroso, luego de haberse hecho la circuncisión. Jacob también sigue su viaje. Rachel muere en el camino mientras ella daba luz a Benjamín. Luego Rubén pierde los méritos de su primogenitura porque se embelleció en el lecho de su padre. Jacob lleva a Hezbrón a su padre y Jacob a su padre Isaac, quien luego muere a la edad de 180 años. Y Rica muere antes la llegada de su hijo Jacob. Luego hay un detalle en la Torá de la esposa de Esab, hijo y nietos, y todo el historial de los familiares de Seir, entre los cuales Esab vive. Qué interesante, mis amados hermanos. Estamos estudiando en el ciclo anual de la Torá, la Parashá Vaishlach, y envió.
la cual significa esta porción semanal, una porción muy bella, muy interesante y muy profunda, inclusive pero muy extensa. Mucho de esta porción y más aprenderemos el contenido y aprenderemos mucho más profundo de la conexión de esta porción y más en la esencia del nombre de Israel. Es aquí que está encerrado, mis amados hermanos, su historia, su identidad hasta el día de hoy, su idiosincrasia, y esto se da en un momento en que el Eterno lo pone con ciertos hombres no identificados, pero luego, unos cientos de años posteriores, mis amados hermanos, vamos a ver al profeta Oseas, quien nos revelaría un poco más de la identidad de este personaje misterioso, y nos dice el profeta que es un ángel que Jacob había peleado con un ángel que había, hasta ahí esto es enigmático para todos nosotros, e inclusive es misterioso luchar con un ángel. Solo imaginémonos hoy en día, porque un ángel es muy poderoso, mis amados hermanos, y tenemos un ángel en la escritura que le llaman el ángel del Eterno, conocido como inclusive Metatrón, el ángel portador del nombre del Eterno, que en los días del profeta Ezequías mató a miles de asirios en una sola noche, mis amados hermanos. Los grandes historiadores registran el evento que el ejército de Senaquerín murieron de una gran plaga. Este historiador dice que fue una gran mortandad, mis amados, tan grande que murieron ese día como cuando sitiaron a Jerusalén. Pero este historiador lo atribuye a una plaga, mientras que la escritura no habla de una plaga en el sentido normal, sino que fue una plaga de mortandad y una gran enfermedad por un ángel. Aquí vemos que los ángeles son tan poderosos y tan sabios, pero aquí vemos algo enigmático, mis amados hermanos, porque Jacob lucha con un ángel, y no solo nos revela que luchó con un ángel, sino que en el nombre que le pone el ángel a Jacob a través del Eterno, le pone Israel. Israel. Y su traducción es el que ha luchado con Dios. Que esto es muy fuerte aún todavía, mis amados hermanos, porque dice luchar con Dios. ¿Qué probabilidad tenemos nosotros, mis amados hermanos, inclusive de ganar una lucha así? Si dijéramos mañana, vamos a tener un encuentro boxístico, mis amados hermanos, con el Eterno, y la pregunta que nos deberíamos hacer aquí ahorita es, ¿qué probabilidad hay de que ganemos? Ninguna, mis amados hermanos, ninguna. Pero aquí lo increíble es que la escritura dice que Jacob prevaleció. Que Jacob prevaleció, mis amados hermanos. Esto aún es más enigmático, porque dice, has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido. Aquí vemos que el nombre de Israel es enigmático. La pregunta es, ¿qué significa el nombre de Israel? Pero si nosotros nos quedamos básicamente con lo que dicen las traducciones más famosas que tenemos, sería: Él lucha con Dios y los hombres y prevalece. ¿Y saben cuál es el problema aquí? Es que el problema es que la palabra sardita es un verbo y su raíz es raro en la escritura, y aparece únicamente 3 veces en la escritura como verbo.
lo enigmático, mis amados hermanos, es que esta palabra aparece aquí y aparece en el libro de Osea, donde se habla de lo mismo, y es más enigmático aún porque se cree que significa luchar. Significa luchar. Porque vemos que ellos, tanto el ángel como Jacob, estaban luchando. Pero hay un problema directamente aquí, mis amados hermanos. Porque en el hebreo, en el texto posterior, se usa verbo para luchar. Pero la palabra luchar no se asemeja a la palabra en hebreo sardita o sarrita. Y lo que lo vuelve muy raro es que asemeja a Jacob con la palabra luchar. Y aquí vemos con el texto y dice, y luchó un varón con Jacob. Vaya a ver que es muy similar a Jacob, pero la palabra sarrita no aparece allí. Y vemos que en el texto que dice que Jacob pasa por un lugar que se llama Yabok, y ahí lucha, y vemos aquí la misma raíz, el mismo shoret en el hebreo. Pero vamos a hablar un poco sobre el nombre de Israel, mis amados hermanos, para recordar un poco el contexto. Porque Jacob viene luego de ¿dónde? Viene de Labán, y trae consigo mucho dinero, enriquecido. Y cuando analizamos el contexto de la narrativa, Jacob pasa a Harán, no tenía absolutamente nada cuando él llegó a Harán, nada, ni siquiera un cuadrante de dinero tenía cuando él se fue. Pero aquí vemos que Jacob hace un voto, hace una promesa al Creador en la narrativa de la porción pasada, que si le da pan, si le da vestido y techo donde habitar, y lo llevare con bien a su retorno a casa, Hashem será su Elohim, como lo establece Génesis capítulo 28, versículos 20 al 22. Por ello podemos ver algo muy fácil: hacer una oración cuando tenemos dinero. Pero lo lógico aquí es que Jacob no tenía ni siquiera un centavo de dinero, porque lo lógico que cuando él se compromete con Rachel, lo más lógico era adquirirla por un dote, como fue adquirida su madre, en este caso Rivka. Pero esto no pasó así, mis amados hermanos. No pasó así, porque lo primero que hizo es Eleazar, cuando llegó donde el padre de su madre, Betuel, sino que el siervo de Abraham llevó dinero y presente en gran cantidad. Y en este preciso momento miramos a Jacob, llegó con las manos vacías, mis amados hermanos. Es una postura totalmente diferente al padre de Isaac. Cuando Abraham mandó a Eleazar, aquí él sale y llega con las manos vacías a Harán. Y nos podríamos preguntar hasta el día de hoy que cómo Isaac mandó sin nada, sin dinero a Jacob. Toda la familia de Abraham, mis amados hermanos, sabía la naturaleza de la familia de Labán. Y la familia de Labán sabía que la familia de Abraham y la familia de Isaac tenían mucho dinero, tenían muchos dones. Eso está claro. Y Labán lo tenía muy claro. Y lo entendemos hasta el día de hoy. Porque el primero que salió a recibir al siervo de Abraham, a Eleazar, fue Labán, mis amados hermanos. Labán tenía tan claro como la luz del día que la familia de Isaac era una familia, mis amados hermanos, que tenía mucho dinero, muchos reales, era muy poderoso hablando económicamente para pagar el dote. Pero cuando vemos en este momento a Jacob, de su propia iniciativa, él dijo: yo te serviré por 7 años. Por tanto, para adquirir a Rachel, Jacob fue quien hizo el trato. Luego vemos que al retorno a su tierra, después de 20 años, él regresa con 11 hijos y Benjamín en el vientre de Rachel, y 2 esposas, 2 siervas y muchos animales como propiedad. Y cuando él llega
a Mahanaim y se encuentra en este lugar con ángeles del Eterno que lo están esperando, ya aquí los ángeles no subían ni bajaban, sino que vemos a los ángeles de frente a encontrarse con él de frente. Hashem le envía ángeles para tranquilizarlo y todos estos ángeles lo habían guardado y protegido, sobre todo en todo el camino, mis amados hermanos. Lo habían protegido sobre todo el camino, mis amados hermanos. Todo lo que le había acontecido durante este proceso, nada más y nada menos, habían sido ángeles protegiéndole, ángeles guardándole la vida. Y muchas veces, amados hermanos, eso es lo que nos acontece a nosotros. Muchas veces nosotros no entendemos que cada persona, cada alma que desciende a este mundo, el Eterno le pone ángeles, Tenemos un ángel a nuestra disposición que el Eterno lo manda para que nos guarde, nos proteja. Y ese ángel muchas veces nos protege del camino, nos protege de la acechanza, nos protege de las vicisitudes de un camino, de lo tormentoso y brusco que puede ser un camino. Estos mismos ángeles que estaban a favor de Jacob los protegieron. Pero hasta aquí se manifestaron. Sí, nosotros podríamos ver a los ángeles. La pregunta tan interesante es que ¿ellos estarían a nuestro lado? Claro que sí, mis amados hermanos. Nosotros tenemos no solamente uno, sino varios ángeles que nos defienden, nos resguardan, nos protegen. Eso dice la Escritura en hebreo, que los ángeles son ministros que el Eterno ha enviado. Lo que pasa es que al Eterno no siempre se le ocurre revelar a los ángeles en nuestra propia vida, mis amados hermanos. Y esto es lo mismo que tenía Jacob. Jacob tenía ángeles que los guardaban y los protegían. Tú, amado hermano, tú donde te encuentres, en Nicaragua, fuera de Nicaragua, tú tienes ángeles que el Eterno ha mandado para ser ministro y ministrarte, mis amados hermanos. Tú no estás solo, el Eterno está contigo y el Eterno manda emisarios para protegerte, guardarte y preservarte la vida, mis amados hermanos. Que Hashem, quien es bueno, así como fue con nuestro patriarca, así es con usted y así es conmigo, mis amados hermanos. El santo bendito sea, nos manda ángeles, mis amados hermanos. Por ello, vemos como el Eterno, que a través de sus emisarios, los ángeles que salieron al encuentro de Jacob, ese mismo Elohim es nuestro Elohim. También, mis amados hermanos, que a pesar que algunas veces nos sentimos solos en la vida, nos sentimos apartados en la vida, no estamos solos, mis amados hermanos, no estamos apartados. El Eterno está con nosotros, como dijo el profeta, que el Eterno está como poderoso gigante y Él ha enviado ángeles alrededor de nosotros y dijo, un gran hombre del Eterno, eres más fuerte de lo que crees porque el Eterno está más cerca de lo que piensas. Y esto nunca se te olvide, mis amados hermanos, que nunca se te olvide. Y saben que hoy esta persona del Eterno tiene toda la razón hoy, y esto es para ti también. Hoy vemos aquí en la narrativa que Jacob se encuentra con estos ángeles y vienen a recibirlo. Y Jacob está tan emocionado que le cambia el nombre y le llama Mahanaim, que significa campamentos. Luego, veámoslos así hoy. Si nosotros viéramos a esos ángeles, se preocuparía usted otra vez.
Y la respuesta para nosotros es tentadora. ¿Y que nos preocuparíamos hoy en día? No nos preocuparíamos, porque son ángeles. Muchos de nosotros nunca hemos visto ni siquiera un ángel. Nunca de nosotros hemos visto en alguna manera algún ángel. Pero he escuchado a gente que sí lo han visto, pero yo nunca lo he visto. Quiera el Eterno algún día me dé ese privilegio de poderlo ver. Y esto es tan increíble porque cuando un ángel se te presenta, es que no entiende lo que ocurrirá. Todo, mis amados hermanos, lo que ocurrirá, o cuando el Eterno te habla a través de su Ruach en el oído, es porque tú no escuchas y tuvo que recurrir a su voz, en pocas palabras, a la voz audible. Es el último recurso que Hashem utiliza cuando uno no ve y ni siquiera entiende lo que el Eterno da. Él utiliza su último recurso, usa su voz, que él tuvo que recurrir a su voz audible porque ya no quedaba más otro remedio o otro recurso. Quizás algunos han visto ángeles, otros no, mis amados hermanos. Y muchas veces, mis amados hermanos, muchas veces podemos decir, sí, a mí se me aparecen ángeles, así voy al encuentro con mi hermano, no me devuelvo donde mi padre. ¿Y qué fue lo que pasó con Jacob? Jacob envió a otros emisarios terrenales, mensajeros a Esab, y le dice directamente a Esab: Adoni, mi señor Esab. Y le repite muchas veces esto, y los emisarios de Jacob vuelven también y le dicen: viene tu hermano con 400 hombres, y vemos aquí que tal vez no hubo un comité de bienvenida. Jacob, al escuchar esto, se estremeció, le dio temor, le dio miedo y tuvo gran terror, mucho miedo, mis amados hermanos. Muchas veces nosotros hemos experimentado este miedo, hemos experimentado este temor. En muchas ocasiones, cuando nos vamos a enfrentar a algo que sabemos que eso es más fuerte que nosotros, o está más cargado de ciertos elementos que nos pueden ganar o nos pueden vencer, no solo con la palabra, sino con hechos y acciones o comportamientos, muchas veces nos da el temor y el miedo, amados hermanos. Es normal. Eso es normal, mis amados hermanos. ¿Alguna vez alguno de nosotros hemos tenido esa sensación de miedo en nuestras vidas? Un gran terror, una gran enfermedad, tenemos una gran deuda que nunca la podremos tal vez cancelar o pagar, y entonces nos llega o nos invade un gran temor, nos invade un gran miedo, mis amados hermanos. Nos llega una tribulación, algo súbita, una amenaza a nuestra vida, y nos da eso, tanto temor, tanto miedo. Pero todos nosotros podríamos argumentar hoy y decir cómo va a tener hoy gran temor. Si acababa de ver un montón de ángeles, acaba de ver un ángel. ¿Cómo tenía miedo Jacob si estaba con ángeles, sus encuentros con ángeles? Estaba en el Mahanaim, en los dos campamentos, con muchos ángeles. ¿Cómo podríamos decir nosotros, cómo Jacob podría tener temor, tener miedo? Muchas veces nos pasa a nosotros como Jacob, mis amados hermanos. Tenemos la presencia del Creador en nuestras vidas y dice:
yo estaré contigo, yo te protegeré, yo te guardaré. Y tenemos miedo aún constante, tenemos sufrimiento, angustia, dolores. Y podríamos estar viviendo lo mismo nosotros. ¿Cuántas cosas grandes ha hecho el Eterno en nuestras vidas? Muchas veces, y luego que pasan meses después, seguimos teniendo miedo. Más cuando nos viene una prueba, nos vienen retos en la vida. Claro que sí, mis amados hermanos, esto no es extraño. Hay personas que pasan milagros tras milagros en su vida. Personas sanadas, personas liberadas, personas sanadas con enfermedades terminales e inclusive hasta de muertes, y luego salen muy preocupadas y con mucho temor por cosas mucho más, mis amados hermanos, mucho más pequeñas que todas esas que le he mencionado. Así somos los seres humanos. Tenemos un poco de valentía con cobardía a la vez, debilidad con tenacidad, miedo con alegría. Y hasta el salmista nos dice algo muy interesante. Dice, el Eterno tiene presente que somos polvo de la tierra. Salmo 103, versículos 13 y 14. ¿Cómo el Padre se compadece de los hijos? Se compadece el Eterno de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo de la tierra. Jacob, mis amados hermanos, de todos los patriarcas, así como generalmente nos preguntamos a quién hoy nos podríamos decir nosotros nos identificamos más entre los patriarcas, siempre contestamos con nuestro patriarca Abraham, el campeón de los tres. Él es extraordinario en muchas cosas. Generalmente las personas no dicen nunca que Jacob, porque siempre hemos admirado, mis amados hermanos, a nuestro patriarca Abraham. Y claro, está Abraham, tiene muchas cosas sorprendentes de qué admirar. Jacob falló mucho, tiene muchas cosas que nos hace hasta el día de hoy pensar, ¿qué pasó aquí con Jacob? Acaba de ver muchos ángeles y vuelve con Esaú su hermano y tiene miedo, tiene terror, tiene angustia. ¿Y qué es lo primero que hace Jacob? En este camino hace dos cosas, mis amados hermanos. Uno, lo primero que hace es dividir el campamento en dos. Manahaim cobra en nuestros tiempos vida en gran manera, porque él extiende dos campamentos como él le había puesto a través de los ángeles. Y Jacob hace esto y dice, si Esaú ataca a uno de los otros, el otro sobrevivirá. Y en pocas palabras dice Jacob, es mejor la mitad de algo que el todo de nada. Por lo menos la mitad que se salve. Y estas son palabras directamente de una forma analógica del pensamiento de Jacob. Muchas veces tenemos esa línea de pensamiento nosotros. La pregunta que te debes de hacer hoy, ¿eso es bueno? ¿Eso es bueno? Es algo que nos preguntaremos mucho toda la vida, mis amados hermanos. ¿Eso es bueno? Y dos, ¿qué hizo Jacob? La segunda cosa, Jacob inmediatamente ora, hace plegarias. Y es una oración muy, pero muy bonita.
y una, mis amados hermanos, de las oraciones más, pero más bellas de la Escritura. De hecho, vemos que es la primera oración que se registra en la Escritura. Es decir, no es el primer diálogo, porque Abraham habló con Hashem y se le apareció a Abraham que él iba a heredar esa tierra la cual estaban pisando, en la cual Abraham interactuó con él. También vemos que dice en la Escritura que Isaac oró al Eterno por su esposa Risca, y el Eterno se acordó y concibió, pero la Escritura no registra las palabras ni de Abraham ni de Isaac, no las registra, pero las palabras de Jacob son muy bonitas, grandes en la humanidad y en la humildad, y no empieza en popas con esos tonos raros, sino que la oración de Jacob es muy, pero muy sincera, mis amados hermanos. Él empieza y dice: tú me dijiste, sal de la tierra, y ahora líbrame de las manos de Sar, mi hermano, que le tengo miedo, dice él. Qué interesante esta oración de Jacob. Es una oración muy poderosa, sincera, y una oración muy humilde. Y se la voy a volver a repetir. Tú me dijiste, sal de la tierra, y ahora líbrame. Tengo miedo de Sar, mi hermano. Tengo miedo de mi hermano Esab. Es muy sincero. Es decir, él dijo, en pocas palabras, soy tan pequeño que yo no merezco ninguna de las bondades ni la misericordia para tu siervo, porque con este callado que he pasado del jardín, que ahora has puesto sobre dos campamentos. Y él le dijo, líbrame ahora. Tú me dijiste. En pocas palabras, Jacob se basa en las promesas del Eterno, las mismas promesas que el Eterno te ha dado a ti, las mismas promesas que el Eterno me ha dado a mí. En pocas palabras, la vida de un creyente, mis amados hermanos, no se basa en las circunstancias, se basan en las promesas del Eterno, en las promesas del Creador. No se basan en una circunstancia, mis amados hermanos, se basan en las promesas del Eterno, la misma promesa que le dio él a Abraham. Se basan, mis amados hermanos, en la promesa del Eterno, no en las circunstancias del hombre. Las promesas y no circunstancias, pero sí las circunstancias están, mis amados hermanos, aparentemente en contra de las promesas del Eterno. Y la pregunta para nosotros hoy es, ¿con qué me tengo que quedar? ¿Con qué me tengo que quedar? Obvio, es con las promesas del Creador, con las promesas del Eterno. Había una promesa para Jacob, pero vemos cuál es la circunstancia. Esab viene con 400 hombres, mis amados hermanos. Había una promesa para Jacob, pero Esab viene con 400 hombres. Dentro de nuestra lógica humana, dentro de nuestra perspectiva humana,
¿Qué significa eso? Nos va a devastar, nos va a desbaratar, nos va a aniquilar, nos va a matar a todos. Eso significa en nuestra lógica hoy. Pero Hashem dijo, te voy a multiplicar como las arenas del mar. Entonces aquí vemos que las circunstancias están en contra de las promesas del Eterno. Yo, amados hermanos, primero y únicamente me aferro a las promesas del Creador. Si el Eterno ha dicho que va a suplir para todas mis necesidades, y si de repente viene una escasez, ¿qué tengo que hacer yo, mis amados hermanos? ¿O qué tienes que hacer tú, amados hermanos? Seguir creyendo que la circunstancia le gana a mi Elohim. No, las circunstancias nunca le ganan a mi Elohim. Más bien el Eterno cambiará las circunstancias, porque Él me ha prometido grandes cosas en Yeshua nuestro Mesías, en el cual somos coherederos. Y si somos coherederos con Él, Hashem está con nosotros. Y si Hashem está con nosotros, ¿y qué dice Pablo? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Vemos que Jacob apela a las promesas y dice, tú me dijiste. Y luego vemos que Jacob manda presentes a su hermano Esab. Y esto es muy, mi hermano, curioso. La palabra que utiliza para presente, le dijo, toma mi presente. En hebreo es lo que dijo, es toma mi bendición. Jacob está en un sentido resarciendo o restituyendo el daño que le había hecho Esab. Él había robado una bendición, que tenía esa bendición tan especial, y vemos que esa bendición al menos tenía tres cosas. Una, bendición económica, prosperidad, mis amados hermanos. Esto tenía una bendición económica, prosperidad material, porque su padre lo bendijo y le dijo que el Eterno te dé del rocío del cielo y la grosura de la tierra. ¿Y qué le da Jacob a Esab? Un montón o muchos animales, y le da machos y hembras. Y esta bendición, ¿qué significa? Que esa bendición se puede extender y seguir multiplicándose. Entonces esa bendición material, de alguna manera, Jacob quiere compensar a Esab por el robo que le había hecho él mismo. Y esa es la lógica en la Torah. Dice que si alguien roba, debe resarcir el daño ocasionado. Algunas veces en la escritura es el doble, 4 veces, o en otras 5 veces. Y Jacob vemos que él está resarciendo ese daño causado. 2. La bendición decía que se inclinen a ti los hijos de tu madre. Esa fue la bendición que Jacob le roba a Esab. ¿Y qué hace Jacob cuando ve en el reencuentro con Esab? Se inclinó, dice. ¿Y cuántas veces? 7 veces. Otra vez es como un gesto que te estoy devolviendo la bendición que te robé. Mire qué interesante los contextos muy profundos que hay. Cuando nosotros entramos al nivel soft, nos damos cuenta de muchas cosas que están albergadas en un contexto, pero que muchas veces ese contexto está cerrado al entendimiento de la humanidad. Pero cuando se abren esas llaves, cuando se abren esos cerrojos para la humanidad recibe la revelación del Padre para la humanidad, para que nosotros entendamos cómo viene la verajá, cómo viene la bendición, de quién proviene la bendición. La bendición proviene del Creador, pero nosotros somos copartícipes para bendecir y compartir la bendición que el Creador nos ha dado. 3 dice, que estos te sirvan y sean tus siervos, dice. Los hijos de tu madre
¿Qué hace Jacob cuando ve a Esaú y le llama mi señor Adoni? Adoni, mi señor. Así es como lo llama, y él está devolviéndole eso, un gran principio espiritual en la Torá, que si he defraudado a alguien, si yo he robado a alguien, yo tengo que resarcir. Eso mismo fue lo que pasó directamente con Zaqueo. Zaqueo eligió y dijo, al que he robado le devuelvo su parte en gran manera, como lo habla Lucas 19, versículo 8. Dice así: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Adón: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy, y si algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuádruplemente. Pero antes de eso, Jacob pasa por un lugar que se llama Yabok, y ya vimos cuál es el shore, la raíz de la palabra, que es luchar. Y luchó, esa palabra, y luchó, suena similar a la palabra Yabok. Hay un juego de palabras entre Jacob y luchón, y es aquí donde vemos qué es lo que caracteriza a Jacob. Y nos podríamos preguntar, ¿qué caracteriza a Abraham? En el caso de Abraham, es la hospitalidad, mi amado. La caracterización de Abraham era la hospitalidad, amor y bondad. Abraham es ese hombre bueno que todos quisiéramos ser y tener. Abraham es la benevolencia, la bondad y la hospitalidad. Muchos rabinos lo encierran en una palabra, y es el Gesed. El Gesed. ¿Y qué es Isaac? ¿Con qué se caracteriza nuestro patriarca Isaac? Con Geburá. Se caracteriza Isaac con la Geburá, con temor, con servir al Creador, con reverencia y temor. Porque Jacob dijo: si el Dios de Isaac no hubiera estado conmigo, no hubiera tenido el temor de Isaac, esa reverencia que tenía hacia el Eterno. Jacob, ¿con qué lo relacionamos a Jacob? ¿Cuál es la caracterización de Jacob? Dicen los rabinos, con la verdad, el emet. Lo cual para nosotros es curioso, porque de todos los patriarcas, si estuviéramos leyendo la escritura, por primera vez, ¿a quién fuera el último de los patriarcas que relacionaríamos con la verdad? A Jacob. Y el último que lo relacionamos con la verdad es a Jacob, porque cuando su padre preguntó: ¿quién eres?, él contestó: Esaú, tu hijo primogénito. Ahora diremos aún Abraham, Isaac, dijeron ellos. Ella es mi hermana, también dijeron. Ella es mi hermana, dijeron ellos. Y es muy interesante para nosotros eso. No dijeron que era su esposa. ¿En qué se basa los rabinos para asociar a Jacob con la verdad? Uno, la primera es que el profeta Miqueas lo relaciona con la verdad. Miqueas 7:20 dice así: cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Aquí vemos que la palabra emet, verdad, se relaciona con Jacob. Ahora no tenemos que ir hasta Miqueas para relacionar a Jacob con la verdad. Si lográramos entender bien que cuál es la faceta de la verdad en el pensamiento hebreo, ¿qué es la verdad? Y lo vemos como la pregunta
muy cínica que le hizo Pilato a Yeshua, nuestro maestro. ¿Qué es la verdad? Ahora, Él es la verdad. ¿Y cómo sabemos que es la verdad? ¿Cuál es el concepto de algo que es verdad? Ejemplo, ¿cómo comparar algo que es verdadero si no un electrón o un protón que es verdad, si no lo podemos ver? Entonces, verdad es algo que aún no podemos ver. Esa es una pregunta interesante, porque tenemos la verdad absoluta, pero cuando decimos que algo es verdad, es un concepto sencillo, es decir, la verdad es algo que corresponde a la realidad. Esa es la verdad, es decir, si algo es cierto, es porque corresponde a la realidad. Yo podría decir, Abraham Lincoln fue el presidente de Estados Unidos, quien liberó a los esclavos bajo los americanos. Sí, claro que sí, porque corresponde que es la realidad lo que pasó. Y ver todo aquello que puede ver, que corresponde a la realidad, es decir, 2 más 2 igual a 4, porque corresponde a la realidad de las cosas. Ese es el concepto clásico que hemos heredado, la verdad. Ahora, mis amados hermanos, en el pensamiento hebreo hay otro concepto de verdad. No es este mismo concepto. Sea falso, claro que es verdad. De hecho, la Escritura dice que algo que es verdad generalmente utiliza este concepto. Aquello que corresponde que a la realidad. Pero hay otro concepto también. Algunas veces la Biblia habla de verdad. No en el sentido concepto de hoy, sino en el sentido de que algo permanece. Ese es otro concepto de verdad que está directamente en la Escritura. Por ejemplo, nuestro Rabbi de justicia, Yeshua, dijo: no trabajen por este trabajo, porque un pan que perece, sino que trabajen por un pan verdadero, el maná verdadero. Y podríamos preguntar, ¿acaso el maná que entregó el Eterno en el tiempo de Moshe en el desierto era falso? ¿Acaso? No era falso. Entonces, ¿qué sentido dice el maestro, nuestro Rabbi, que Él es el pan verdadero? En el sentido que permanece, mis amados hermanos, en el sentido que Él permanece. Otra vez, el escritor de Hebreo llama santuario celestial, lo llama el verdadero tabernáculo. ¿Eso quiere decir que el santuario que levantó Moshe era falso? No, mis amados hermanos. Entonces, ¿por qué el escritor de Hebreo le llama el verdadero tabernáculo? Porque ¿qué pasa con el santuario que Moshe construyó? ¿Lo tenemos hasta el día de hoy? No lo tenemos, mis amados hermanos. Entonces, mis amados hermanos, vemos que un sentido, lo verdadero, es aquello que permanece, es aquello que sigue existiendo, es un rasgo moral, es un rasgo ético. En pocas palabras, todos estos rasgos le llamaríamos en una sola palabra, mis amados hermanos, perseverancia. Perseverancia. ¿Quién es alguien que persevera? Alguien que no se rinde, alguien que no se da por vencido. Y ese es Jacob. Por eso se le asocia con la verdad. Si hoy pudiéramos poner una frase famosa para Jacob, ¿qué podríamos poner hoy como esa frase famosa que distingue a Jacob? Y lo dice en la Parashá, mis amados hermanos. Dice así: no te dejaré hasta que me bendigas. No te dejaré hasta que me bendigas. No te dejaré hasta que me hayas bendecido. Porque vemos el verbo que está en pasado. Y aquí encontramos la clave en lo que implica Israel, que es la grandeza de Jacob. Jacob no es un ser humano perfecto. Jacob tiene muchas fallas. Hoy la pregunta es,
nos podemos identificar hoy con Jacob. Jacob tiene muchos errores, comete muchos errores y mete mucho la pata, pero tiene un corazón grande. Compró la primogenitura porque, verdad, él la quería. Estaba interesado en las cosas celestiales más que su hermano Esab, en las cosas espirituales, con todos sus errores, en todas sus faltas que él tenía. Jacob tenía un corazón de Elohim, y el Eterno, después de aparecérsele en Betel, empieza a poner a Jacob, mis amados hermanos, en trabajar en su propia vida, y donde lo pone a Jacob, que había engañado a su padre, a su hermano, y lo pone con el campeón del engaño, lo pone con el campeón del engaño, que es Labán. Hashem pone a cada uno de nosotros, mis amados hermanos, en las circunstancias correctas, para mostrarnos quiénes somos. Como dice nuestro pueblo de Israel, todo es para bien. También para sacar de nosotros cosas que no sabíamos que estaban allí, mis amados hermanos. No hemos quejado de Labanes que nos han tocado, que nos han robado, que nos han defraudado. Muchos, quizás de nosotros, nos ha puesto el Eterno en circunstancias que decimos hoy en día: ¿para qué el Eterno me permite estar aquí? Muchas veces nosotros tenemos esa pregunta: ¿para qué el Eterno me permite estar aquí? Pero el Eterno es sabio. El Eterno nos pone en el lugar donde Él sabe que va a trabajar con nosotros algo en la vida. Él nos va a enseñar quiénes somos en realidad. Algo y alguien que quizás no sabíamos, mis amados hermanos, que había allí algo en nosotros. Ahí el Eterno empezó a trabajar en la vida de Jacob, y hoy, ¿cómo está trabajando en ti, mis amados hermanos? Que el Santo bendito sea, te enseñe, a pesar de todo tu quebranto, a pesar de todos tus errores, a pesar de todas tus fallas, a pesar de muchas veces que has cometido y has metido la pata, el Eterno te tiene ahí, no por casualidad, mis amados hermanos, sino porque el Eterno te tiene en las circunstancias correctas. El Eterno te tiene para mostrarnos quiénes somos, quién eres tú, el potencial que tienes adentro, pero que tú no conoces ese potencial que tú lo tienes. Muchas veces el Eterno confía más en nosotros de lo que nosotros mismos confiamos en nosotros. El Eterno te está mostrando hoy cosas grandes que el Eterno tiene guardado en tu ser, pero necesitas trabajar en esas áreas, y el Eterno está trabajando en tu vida, porque nos va a enseñar quiénes somos realmente y cuál es el potencial que tenemos nosotros. Porque muchas veces nosotros ignoramos el potencial que el Eterno nos ha dado. Porque hay cosas que no sabíamos que estaban ahí. Pero el Eterno quiere trabajar en tu vida y está trabajando en tu vida. Amados hermanos, hoy aférrate como Jacob. Aférrate a la vida como Jacob. Así como Jacob dijo: no te dejaré hasta que me bendigas. No te dejaré hasta que me bendigas. Ese es el lema de tu vida y de la mía.
Hashem, no te dejaré hasta que me bendigas. Hoy el Eterno está trabajando contigo. El Eterno está trabajando conmigo. El Eterno está depurando mucha basura que está dentro de nosotros, que no necesita estar allí, pero está allí, porque el Eterno está trabajando, sacando eso para sacar lo mejor, el diamante en bruto que ha puesto en tu vida. Tu alma tiene los secretos de la Torá, pero no se pueden revelar mientras haya putrefacción, mientras haya suciedad, mientras haya basura en nuestra vida. Necesitamos renovar y cambiar todo eso en nuestra vida. Que el Santo bendito sea te lleve a todo camino de verdad como Jacob, que a pesar de sus errores, a pesar de sus dificultades, a pesar de que todo esto lo que haya pasado, y muchas veces el Eterno te va a poner con muchos Labanes que te van a defraudar, te van a engañar, te van a robar, pero el Eterno está trabajando en ti. Que el Santo bendito hoy te bendiga. Que el Santo bendito sea, te muestre la verdadera realidad que está para allá y pueda llegar a lo más profundo de tu vida y puedas canalizar y puedas tener esa cabana, esa concentración hoy y puedas elevarte, así como Jacob dijo: no te dejaré hasta que me bendigas. El Santo bendito sea te bendiga, te guarde y tengamos un Shabbat de mucha verajá, mucha bendición, de mucha prosperidad, de muchas noticias buenas y sobre todo que tengas refuá shelema, sanidad completa, porque en tu cuerpo hay un proceso que está el Eterno depurando y esas enfermedades el Eterno hoy las va a eliminar de tu vida conforme a tus acciones y a tu comportamiento. Que el Santo bendito sea te bendiga. Shalom, shalom desde la comunidad de Bnei Israel. Les amamos, mis amados hermanos. Shalom, shalom.